Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara, trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Sin más que decir, espero que les guste. Capítulo 8, pasado. Mientras tanto en Marley, Eren estaría despertando en un cuarto, donde estaría bastante confundido. En ese momento sí que entraría a dicho cuarto, y después Eren le preguntaría qué estaba haciendo ahí, y quién era él, a lo que Zeke le diría quién era él, cuál era su relación y sobre todo su plan. En ese momento Eren se sorprendería, y después Zeke se lo explicaría detalladamente, y después le diría a Eren que lo mantuviera en secreto, así Eren lo haría. En eso todos los demás guerreros entrarían. Y en ese momento Zeke miraría a Eren, y después él entendería, pero en eso Eren miraría con una mirada seria a Reiner, ya que si era cierto lo que le dijo su hermano, él fue el responsable de la muerte de su madre, por lo que estaría muy enojado pero se mantendría sereno. En eso Reiner le diría, hola Eren, como ya te dijo tu hermano, nosotros somos parte de la nación de Marley, y tú por petición de tu hermano formarás parte de nosotros, así que espero que te unas sin resentimiento a nosotros. En eso Zeke miraría a Eren, y él le regresaría la mirada y después él asentiría. En eso Eren diría, claro que sí, a lo que después Reiner pondría una sonrisa, y diría, bienvenido al equipo amigo. En eso todos irían a comer algo, mientras que en la costa de Marley, un barco se estaría aproximando, donde el puerto miraría que se estaba dirigiendo a toda velocidad. En eso tratarían de ponerse en contacto con ellos, pero mirarían que la tripulación no respondía. En eso llamarían al jefe, y le explicarían la situación. A lo que él diría, intenten de nuevo. En eso un soldado diría, capitán del Venture, este es el puerto de Marley, ¿me recibe, capitán? Se dirige al puerto a máxima velocidad, así que le pedimos que la reduzca, pero mirarían que no respondía. En eso todos escucharían como varios barcos sonarían sus alarmas, y como las tripulaciones estaban comenzando a moverlos, y en eso mirarían como el barco se estaba aproximando cada vez más, y en eso iría contra el puerto, chocando con varios barcos. Mientras que la gente comenzaba a correr, así el barco se estrellaría contra el puerto destruyéndolo. En ese mismo momento se levantaría una cortina de polvo, y después tres siluetas se moverían rápidamente, sin que nadie se diera cuenta, mientras que toda la gente se repondría, y después irían a inspeccionar al barco, y todos se sorprenderían de no encontrarlos, y en ese momento al buscar más detalladamente, encontrarían a todos despedazados, por lo que se sorprenderían, y no sabrían qué fue lo que pasó. De esta manera darían alerta a las fuerzas de Marley, para que comenzaran una investigación sobre ese barco. Mientras tanto Ryu, Yuri y el Gran Ángel estarían moviéndose por toda la ciudad de Marley por los tejados. En ese momento Ryu miraría todo detalladamente, y se daría cuenta que era parecido a la época de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento ellos llegarían a una iglesia, y después se pararían en el tejado. En ese momento Yuri diría, esta gente está más avanzada que las personas de los muros Ryu. A lo que él diría, lo sé, parecen gente normal, pero por lo visto ellos le tienen miedo o asco a la gente de los muros, por eso es que los han mantenido ahí, y les han borrado la memoria. En eso el Gran Ángel diría, opresores, la justicia no perdona ese tipo de tratos contra la gente, ellos deben pagar por eso. A lo que Yuri le diría, cálmate, aún no podemos actuar, no venimos a causar daño, nuestro objetivo es rescatar a ese chico. A lo que Ryu diría, ¿y cómo esperas que lo encontremos? Este lugar es mucho más grande que los muros. A lo que Yuri estaría pensativa, y después diría, espera, podemos sentir sus energías, así como lo hicimos en los muros. Recuerda que ellos emiten un poder más grande que el de las personas normales. En ese momento Ryu diría, es cierto, por lo que se concentrarían, y en ese momento Ryu diría, los encontré, vamos. A lo que Yuri diría, también yo. Así los tres comenzarían a dirigirse a la base de los guerreros, mientras avanzaban por los tejados con mucha cautela, y podrían observar como algunas personas eldianas se encontraban en esa ciudad. Y como la gente les daba un trato diferente, ya que los abucheaban y los marginaban. Mientras tanto en la base de los guerreros, todos estarían comiendo, y después Zeke presentaría a los altos mandos a su hermano, donde ellos le dirían sin rodeos que tenía que devolver el poder que su padre Grisayger robó, pero Zeke diría que eso no podría ser posible, ya que él es otra víctima de su padre, y no tenía por qué pagar por los pecados de su padre, así que él se hará cargo de su hermano, y él se unirá a ellos para poder usar el poder del titán fundador. Ante esto los altos mandos no estarían muy de acuerdo, pero verían que sí que era uno de sus mejores guerreros, por lo
lo que no les quedaría de otra más que aceptar esto. En ese momento el grupo de guerreros volverían a reunirse, y en ese momento Zig le diría a Eren, que cuando fueron a la isla Paradise a traerlo, ellos se toparon con unos sujetos que no parecían normales, y dirían que si acaso los conocía, ya que Reiner y Bertolt no estuvieron cuando ellos dieron esa información. En ese momento Eren diría que si los conocía, y les diría que en palabras de ellos, ambos no venían de este mundo. En eso Eren comenzaría a explicarles que Ryu venía de un mundo, donde había luchado contra demonios, cómo era su poder, y quién era el archidemonio, mientras que también le diría sobre Yuri, y cómo es que ella luchaba con un grupo de personas contra unos tiranos que querían obtener un poder llamado, el poder de Dios. Así ellos se sorprenderían mucho, a lo que Porco diría, eso no lo creo. ¿No existe algo similar a eso, o más grande que el poder del titán fundador? En eso todos lo mirarían y después Zig diría que era cierto, y que él mismo vio con sus propios ojos cómo es que esos sujetos habían acabado con todos los titanes que habían enviado a la isla Paradise, y en eso Reiner, Bertolt y Annie dirían lo mismo, y les dirían cómo a pesar de ser titanes con habilidades más grandes que las del titán promedio, esos dos, junto con el tipo de la máscara fueron capaces de romper sus cristalizaciones como si fueran simples hojas de papel. Incluso el vapor del titán colosal no fue capaz de hacerle daño a ese sujeto llamado Ryu, así sorprendiéndose todos, por lo que después saldrían y cada uno volvería a sus actividades diarias. En ese momento si quieren estarían caminando por las calles de la ciudad, mientras se conocían más, ya que Eren aún no asimilaba que tenía un hermano, mientras que sí que estaba muy feliz de por fin conocerlo, así ambos platicarían más entre ellos, mientras que en su base, Annie, Reiner, Bertolt, Porco, y Pike estarían platicando sobre lo sucedido en la isla Paradise, ya que esos sujetos tenían un poder monstruoso. Además Annie y Reiner les dirían que cuando estaban escapando con Eren, ellos estaban peleando con alguien, ya que se podía sentir una gran presión en el aire, así sorprendiéndose un poco. Así caería la noche, y después Ryu, Yuri y el Gran Ángel aparecerían en un edificio cercano. En ese momento los tres podrían observar cómo habría una gran cantidad de seguridad, por lo que el Gran Ángel diría que destruyan la puerta de estos tiranos, pero Ryu le diría que no, y que solo bastara con una distracción para que puedan infiltrarse. En ese momento Ryu convertiría su katana en un arco, sorprendiendo a Yuri, y en ese momento Ryu les diría, a mi señal síganme con mucha cautela, ¿entendido? A lo que Yuri diría, de acuerdo. En eso Ryu se alejaría y después miraría un cuarto donde coincidían dos esquinas del edificio. En ese momento Ryu comenzaría a cargar una flecha con su poder al máximo, y después la soltaría, y en eso la flecha chocaría con el cuarto, destrozando la puerta y las paredes hasta llegar al otro lado, pero todo esto a una gran velocidad. En ese momento los soldados se sorprenderían de escuchar el estruendo, por lo que todos irían a ver qué había sucedido, así se alejarían de la entrada. En ese momento Ryu haría su señal, y después Yuri asentiría. En eso ella le diría al Gran Ángel vamos, a lo que él asentiría su cabeza, y después los tres comenzarían a correr a una gran velocidad, y después sin que nadie se diera cuenta entrarían a la base, y después rápidamente se ocultarían. En eso Ryu se uniría a Yuri y al Gran Ángel. A lo que ella diría, Ryu, en este lugar hay varias energías similares a las de ese chico, ¿cómo es que lo encontraremos? En ese momento Ryu le diría, nos tendremos que separar y buscarlo, recuerda que además de él, hay otros que también pueden convertirse en titanes. En eso el Gran Ángel diría, yo también puedo sentir sus energías, también los ayudaré a encontrarlo. En ese momento Yuri diría, con una sonrisa, de acuerdo, a lo que después ella haría un dibujo de Eren para que el Gran Ángel lograra identificarlo, así él miraría de quién se trataba. En eso Ryu diría, bien, recuerden, hagan esto de la manera más cautelosa posible, nos veremos en esa torre dentro de 3 horas, de acuerdo, a lo que los dos asentirían su cabeza, así los tres se separarían. En eso con Yuri, ella estaría corriendo por los pasillos, mientras se dirigía a las primeras energías que sentía, y en eso llegaría a una habitación, donde abriría la puerta con mucho cuidado, y después miraría que no era Eren, y en su lugar ahí se encontraba Pike y Annie en sus camas, por lo que Yuri se frustraría. Pero se sorprendería un poco de ver a Annie, ya que ella recordaría que ella era el titán hembra que secuestró a Eren. En eso ella cerraría la puerta y después seguiría buscando. En ese momento el Gran Ángel estaría pasando por varios lugares de tiro, donde habían muchos muñecos. En eso él diría, estos tiranos practican para matar gente, la justicia no perdona a quien ose derramar sangre inocente, pero después los haré pagar. Yuri me dio una orden. En eso el Gran Ángel seguiría corriendo, y después él miraría un edificio con muchas ventanas. Y después
después diría, siento varias energías más grandes que las de un humano en esa zona, a lo que después el gran ángel comenzaría a escalar el edificio mientras iba observando las ventanas, en eso él llegaría a la ventana donde podría sentir las energías más fuertes, y después miraría en su interior, y vería que no era Eren, ya que ahí se encontraba Reiner, Bertold, y un chico del cual no podía sentir una gran energía, en eso el gran ángel diría, rayos, estos individuos no son la persona que estoy buscando. En eso él brincaría del edificio y después destruiría un auto, a lo que después diría, ups, pero en eso él comenzaría a percatarse de un olor sabroso, en eso el gran ángel diría, ¿qué es esto que estoy oliendo? Por lo que seguiría el rastro, y en eso él llegaría a una cocina, donde habrían varios platillos en una mesa para los soldados del turno nocturno, y en eso el gran ángel diría, esto huele muy bien, y después él comenzaría a comer lo que se encontraba en la mesa y diría, la justicia necesita fortalecerse, así el gran ángel seguiría comiendo. Mientras tanto con Ryu, él se estaba dirigiendo a donde estaba una energía en la parte superior del edificio, y después al llegar y abrir la puerta, él podría observar cómo en la cama se encontraba alguien, por lo que Ryu se acercaría y después se sorprendería un poco, y vería que no era Eren, sino un sujeto que se parecía a él. Mientras tanto en la cocina, Eren habría bajado a tomar algo de agua, y en eso al encender la luz, miraría como ahí se encontraba alguien comiendo, en eso el gran ángel voltearía, y después diría, ¿quién me interrumpe? En eso Eren se sorprendería de ver al mismo sujeto que vio en los muros, donde no evitaría dar un pequeño grito ya que recordaría que este sujeto era un verdadero monstruo. En ese momento Ryu se giraría al escuchar ese grito, pero también en ese momento Zeke despertaría, y al ver a Ryu diría, ¿quién eres? A lo que después Ryu en un rápido movimiento le apuntaría con su katana en el cuello, en eso él diría, ni se te ocurra moverte. Por otro lado, los soldados que se encontraban en la parte de la planta baja al oír a Eren se dirigirían a donde estaba él. En ese mismo momento llegarían y mirarían al gran ángel, y al ver de quién se trataba ellos no dudarían en disparar, por lo que dirían ataquen, en eso Eren se agacharía, y después los soldados le comenzarían a disparar varias ráfagas de balas, pero el gran ángel sin mucho esfuerzo las atraparía, en eso Ryu se volvería a distraer al escucharlas, mientras tanto Konan y Pik al escuchar los disparos se despertarían rápidamente, y sin dudarlo saldrían de su habitación, pero al hacerlo, se toparían con Yuri, quien también habría escuchado los disparos. En ese momento todos los soldados se comenzarían a dirigir a donde se encontraba el gran ángel, quien estaría asesinando a los soldados que le dispararon, pero en ese mismo momento su comandante les diría, deténganse, a lo que todos lo harían, y lo mirarían, en eso uno diría, pero señor, a lo que él diría, no sean idiotas, ahí están los guerreros, díganme, ¿acaso quieren terminar bajo sus pies? En eso todos se sorprenderían, pero después pondrían una sonrisa, y unos dirían, no tenemos nada de que preocuparnos, lo sentimos mucho por los que estén en su camino. En ese mismo momento Zeke gritaría, con el descuido de Ryu, y varias luces comenzarían a salir de algunas habitaciones, por su parte Pik y Annie también las escucharían, y en eso se morderían la mano y se transformarían. Por otro lado Reiner se convertiría en titán, y después él tomaría a Bertold y a Porco. En ese momento todo el edificio comenzaría a derrumbarse, mientras que también Eren comenzaría a huir. En ese momento aparecerían el titán bestia, el titán hembra, el titán carguero, y el titán acorazado. Mientras que Ryu, Yuri, y el gran ángel escaparían del derrumbe, en ese momento todo el edificio caería, y los 4 titanes estarían levantándose de los escombros, mientras que Reiner bajaría a Bertold y Porco. En ese momento el titán bestia diría, ¿qué están haciendo estos sujetos aquí? No se suponía que estaban en Paradise, a lo que Pik diría, tal vez se infiltraron en uno de los barcos que fue por el resto del equipo. En ese momento varios soldados llegarían y después dirían señor Zeke. A lo que él diría, traigan el resto de las armas y pónganle su armadura a Pik, rápido, ¿y dónde está mi hermano? En eso unos soldados dirían, lo vimos correr afuera del patio principal, en este momento nuestras fuerzas lo están persiguiendo, a lo que después sí que estaría a punto de decir algo, pero varios escombros serían cortados y destruidos, y después una cortina de polvo se alzaría, en eso al despejarse saldrían Yuri, Ryu y el gran ángel, a lo que después Yuri diría, vaya eso estuvo muy cerca. En ese mismo momento Reiner
Reiner, Bertolt y Annie se pondrían nerviosos, mientras que por el lado de Pike ella diría mientras le terminaban de colocar su equipo, ¿cómo es que siguen vivos gusanos? A lo que después Ryu diría, parece ser que dejaremos de lado la cautela, a lo que el Gran Ángel diría, mucho mejor, así podremos aplicar la justicia sin nada que nos detenga, a lo que después los soldados crearían un perímetro alrededor de toda esa zona. En eso sí diría, Bertolt, porco, vayan con el resto de soldados y busquen a mi hermano, el resto se quedará con nosotros aquí, muévanse, a lo que después Reiner y Annie se asustarían por eso, pero Bertolt se aliviaría y después diría, de inmediato, en ese mismo momento Ryu también se percataría de que Eren no se encontraba en ese lugar, por lo que diría, Yuri, ese chico tenemos que encontrarlo antes de que esos sujetos lo hagan. A lo que después ella diría, cierto, en eso miraría al Gran Ángel y le diría, deprisa ve y busca al chico que hemos venido a buscar, nosotros nos encargaremos de estos tipos, a lo que él diría, porque siempre me toca ser niñero, la justicia no está para esas estupideces, pero yo me encargo, en eso el Gran Ángel comenzaría a correr.